carretera es de 110 kilómetros por hora. Si a una determinada curva se le asigna una sobreelevación máxima, si a una determinada curva se le asigna una sobreelevación máxima de 0.10, se quiere determinar el radio mínimo, para que ella garantice una operación segura. Punto seguido. Si a esta curva se le asigna una sobreelevación máxima de 0.08, ¿cuál es el radio mínimo necesario? ¿Cuál es el radio mínimo necesario? En un segundo tramo de esta carretera, donde la velocidad de proyecto, es de 50 kilómetros por hora, se quiere determinar el radio mínimo, de otra curva proyectada con una sobreelevación máxima de 0.08. Bien. ¿Ya han copiado el enunciado de este ejercicio? Sí. Aló. ¿Ya copiaron el enunciado? ¿Sí? Sí, ingeniero. Sí. Ya, listo. Ya, a ver, vamos a desarrollar. A ver, lo que debe quedar bien en claro es lo siguiente, ¿no? De que cada vez que hablamos del radio mínimo necesario, del radio de giro, de la sobreelevación, ¿a qué curvas nos estamos refiriendo? No se olviden que hay dos tipos de curvas, ¿no? Hay las curvas circulares y hay las curvas verticales, ¿no? Entonces, cuando decimos radio de giro, la sobreelevación, el peralte, ¿a qué curvas nos estamos refiriendo? ¿A qué curvas? ¿A qué curvas?
¿A qué curvas nos estamos refiriendo? ¿Circulares? ¿Circulares o verticales? Nos estamos refiriendo, pues, a curvas circulares. Circulares. ¿Por qué son circulares? ¿A qué se denomina una curva circular? Esto debe quedar bien en claro. ¿A qué? ¿Cuándo se denomina que una curva es circular? Cuando tiene el radio. Cuando tienen radio. A ver, miren, esto les digo, miren, las curvas circulares, aquí voy a colocarles un ejemplo, aquí. Si tenemos esta recta que tiene una pendiente del más 2%, con esta otra también que tiene más el 2%, o sea, el sentido está ahí, el sentido está ahí. El punto de intersección, ¿cómo se denomina? El PI. El PI. Entonces, dos rectas que traen la misma pendiente, el enlace, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? La curva. El arco de un círculo, pues, de un círculo. El arco de un círculo. Si yo considero aquí el PC y aquí tengo, a ver, voy a conectarme nuevamente. Ya, están viendo ahí, ¿no? La tablet, sí. Sí, ingeniero. Sí, a ver, esto por favor no se olvide, pues, no sé, no tienen que dudar en ningún momento.
ustedes cuando escuchen, ¿no? Y anoten, agárrense su esto, anoten. Cuando escuchen en el trazo de una carretera, una curva circular, y esta se le denomina circulares horizontales, ¿no? Entonces, ¿qué cosa tienen que hacerse la idea? Que aquí dos rectas de igual pendiente, se van a encontrar en el PI. Se van a encontrar en el PI, ¿no? El lugar donde comienza esta curva es el PC, principio de la curva. El punto de intersección de estas dos, ¿cómo se denomina? La recta PCPI, ¿cómo se denomina geométricamente? ¿Cómo es? ¿Cómo se denomina la recta PCPI? O si no, la recta PTPI. ¿Cómo se denominan? Geométricamente, tangente. Claro, y se le representa por la letra ST. Esas son dos tangentes que son exactamente iguales, ¿no? O sea, esta recta es igual que esa otra, ¿no? Entonces, eso tienen que saber, pues, ¿qué cosa es una curva circular horizontal? Es el enlace de dos rectas que traen la misma pendiente. Ya. Entonces, la recta PCPI lo denominamos la tangente, al igual que la recta PTPI. Ahora, miren, si sabemos que aquí entonces decimos que PCPI, entonces quiere decir que esto imaginariamente de aquí vamos a tener esto que lo denominamos el radio y esto que lo denominamos también el radio. Entonces, y aquí van a subtender a un ángulo que se denomina el ángulo delta. ¿Ya? Ahora, si yo les digo el radio de giro, aquí, el radio, como dice aquí, el radio mínimo, radio máximo, ¿no? Entonces, ¿a qué nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo a una curva circular horizontal. ¿Dónde está aquí la sobreelevación, el peralte, el radio de giro? Sí, en esta línea azul, aquí, por aquí, van a moverse ese es el eje de la carretera. Por aquí se va a desplazar los vehículos por esa línea de color azul. ¿Y qué vamos a tener? Vamos a tener aquí, ¿no? Esa es la línea de color negro, viene a ser ya todo el ancho
de la vía, ¿no? Todo el ancho de la vía. Entonces, aquí vamos a tener, por ejemplo, aquí, tenemos aquí el punto A y el punto B, que A y B, A tiene que tener una cota mayor y B tiene que tener una cota menor. A eso lo denominamos, ¿qué cosa? Lo denominamos la sobreelevación. ¿Qué pasaría si no hay esa sobreelevación? Si A y B tendrían la misma cota. Sencillamente un vehículo entra a la curva y va a tender a irse de frente. Va a tender a irse de frente, o sea, por la fuerza centrífuga entra un vehículo a esa curva y va a tratar de irse recto, no va a girar. Entonces, por esta sobreelevación, entonces el vehículo va a girar ligeramente, ¿ya? A eso denominamos sobreelevación. A esto también lo denominamos el peralte, ¿no? O sea, la inclinación es de A hacia B, o sea, aquí la pendiente va de A hacia B, o sea, A va a tener mayor cota, B va a tener menor cota. Entonces, ¿y eso se hace para qué? Para evitar que los vehículos vayan a irse rectos, ¿no? Y no puedan girar esta curva, ¿no? ¿Se entiende? ¿Se comprende? Ahora, la pregunta es, en una curva circular, perdón, en una curva vertical, ¿qué cosa podemos hablar de peraltes en una curva vertical? No, Una curva vertical podemos hablar de peraltes, de sobreelevación. no, ingeniero. Podemos No, hablar, ingeniero. No, ingeniero. ¿cómo? No habría peralte en curva vertical, ingeniero. ¿Por qué? ¿Por qué no habría peralte? Porque son de punto A a punto B son la misma cota. Pero, ¿y qué tendría que, y por qué no podemos darle una determinada, ¿por qué? ¿Están viendo la tablet? A ver, por favor.
¿Sí? Aló, aló. Sí se ve. Ya, Sí se ve, ingeniero. ya. Sí se ve, ingeniero. No puede, a ver, cuando se forma una curva vertical, eso por favor, grábenselo, pues ya. ¿Por qué? En una curva vertical, ¿dónde se forma? Por ejemplo, aquí yo tengo esta recta que sube con más 5% y esta recta que desciende con menos 3%. ¿Cuál es la diferencia de estas dos rectas con las dos rectas anteriores? Que las otras traen la misma pendiente. Entonces, aquí, estas dos rectas que llevan diferente pendiente, ¿cuál es el enlace de estas dos rectas? Ya no podemos enlazarlas con el arco de un círculo, sino el enlace es ¿por quién? Una parábola. Claro, la parábola, pues, o sea, aquí, ahí el enlace ya cuando estas dos rectas traen diferente pendiente, entonces este arco de una parábola, si podemos decirle arco, eso ya no es el arco de un círculo, sino viene a ser parte de esto viene a ser, la línea de color verde viene a ser una parábola. Parábola. Y la nomenclatura, aquí vamos a tener PSB, PIB y el PTB. La nomenclatura también es diferente. El otro es PC, PI y PTB. Pero cuando vean así estas nomenclaturas, que al final aparece una V, entonces tienen que hacerse la idea que es una curva circular horizontal. ¿Correcto? Listo. Ahora, otro aspecto que debe quedar bien en claro para esta parte. Debe quedar bien en claro lo siguiente. Si hablamos de una curva circular, ¿no? O sea, aquí PC, PI y PT. Entonces tenemos aquí el arco de esta circunferencia, ese es el arco. ¿Cómo se denomina ese arco? En una curva circular. ¿Cómo se denomina? El arco de una circunferencia. No, pero en curvas circulares, ¿cómo la denominamos? Es cierto. Horizontales. ¿Cómo lo denominamos? Ya están en séptimo semestre y todavía están. ¿Cómo se denomina ese arco PCPT? Curva, ingeniero. No, no es curva. Claro, es una curva, pero ¿cómo es su nomenclatura? Se denomina, pues, longitud de una curva. Ese arco PCPT, esa es la longitud de toda la curva. No simplemente es decir curva, pero
Chicos, oscuro. Tienen que decir, ese arco PCPT se denomina longitud de la curva. Es el arco comprendido desde el PC al PT. Ahora, ¿qué características tiene esto? De que de aquí va a venir el grado de una curva. Entonces, ¿a qué denominamos grado? Si en este arco PCPT, aquí por ejemplo, voy a fijar aquí el punto A y voy a fijar aquí el punto B. El punto B. Y antes, aquí vamos a tener como hemos visto, esto es el ángulo delta. Delta. Entonces, ahora, el grado de una curva circular, el grado, porque vamos a hacer ya ejercicio con el grado. Entonces, si A y B estiro la cinta en forma del círculo, en forma de ese arco, aquí agarro la cinta, el cero de la cinta en A, y estiro la cinta aquí a lo largo del arco y mido una longitud de 20 metros como arco. Entonces, de ahí ya lo proyecto hacia el centro, B también lo proyecto al centro. Y aquí voy a tener un ángulo que se denomina el grado. Pero este grado aquí, ese es grado en función del arco. Grado en función del arco. Todas las fórmulas que vamos a ver a continuación en el libro de Gal y Mayor, que es el texto que llevamos de consulta, todas las fórmulas están especificadas en base a este grado en función del arco. Pero cuando ustedes hagan el replanteo de una curva circular, y voy a tener aquí, por ejemplo, el punto A' y estiro la cinta, no como arco, sino mido entre A y B, voy a medir ¿qué cosa? Entre A' y B', voy a estirar la cinta ¿cómo qué? Cuerda. Como cuerda. Entonces aquí proyecto el punto A' y el B' hacia el centro de este círculo. Y aquí voy a tener este ángulo que también se denomina, ¿qué cosa? Se denomina el grado. Pero ese grado, a ver, me estoy conectando nuevamente.
Aló, ¿están observando la tablet? Sí, Sí, ingeniero. ya. Sí, ingeniero. Sí. Entonces, ese otro grado que está con de color celeste, ese es un grado también, pero en función de la cuerda, ¿ya? En función de la cuerda. Ustedes, cuando van al campo y quieran hacer el replanteo de una curva circular, lo tienen que hacer en función de la cuerda. ¿Ya? No se hace en función del arco. Ustedes, cuando hagan el replanteo de este arco PC-PT, tienen que hacerlo en función ¿de qué? De la cuerda, de la cuerda. Y a ese método se denomina el método de las, ¿cómo se denomina ese método? A ver, cuando quiero replantear una curva circular con la cuerda, ¿cómo se denomina ese método? ¿Aló? ¿Cómo se denomina? No saben. ¿Cómo se denomina ese método? ¿Qué dicen? A ver. El método de las deflexiones. El método de las deflexiones. Método de las deflexiones. ¿Ya? ¿Está bien? Listo. ¿Ya tienen alguna duda, alguna pregunta? Ingeniero, una consulta. ¿La Sí. cuerda también debe medir 20 metros? A ver, no te escucho bien. A ver si a ver si te apegas más al micro. Sí, a Ya, ver, ingeniero. dime. Quería consultarle, ¿la cuerda también debe medir 20 metros? De 20 metros también, sí. Ah, ya, bien. Aquí también, esta de aquí también mide 20 metros. Ah, ya, Pero como cuerda, no como arco.
Sí, como cuerda. Y ambas, tanto como arco, tanto como cuerda, deben ser 20 metros. Eso es en carreteras. Si ustedes quieren trabajar en vías férreas, tanto como arco o tanto como cuerda, ahí van a utilizar ¿qué cosa? Cuerdas o arcos de 50 metros. Eso es para una vía férrea. Para una vía férrea. Aquí, esto aquí de 20 metros es para canales y todo lo que es carreteras. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta? Entonces, que quede bien claro, cuando hablamos de radios, cuando hablamos de grados, todo eso nos estamos refiriendo a curvas circulares, nada más. Las verticales, no, nada con las verticales. Las verticales, a ver, aquí tenemos esta vertical. ¿Por qué? Porque son dos rectas que traen diferente pendiente, ¿no? Diferente pendiente. Entonces la pendiente aquí, ahí está, y la pendiente, ahí está. No, entonces, en una curva vertical, tal como está aquí, entonces, ¿cuál es el problema? Esta curva vertical que está en esa posición, ¿cómo se denomina? ¿Cómo se denomina? Convexa. Sí, convexa, pero se le denomina curva vertical en cresta. En cresta. ¿Y cuál es el problema en carreteras de esta curva vertical en cresta? ¿Cuál es su principal problema? Ustedes en una carretera van a ver va a haber señales preventivas que van a decir, cuidado, 10 kilómetros de curvas verticales. ¿Y cuál es el problema de esta curva vertical en cresta? No tienes la visión, ingeniero. ¿Cómo? ¿Cuál es el problema? La visual. De repente tú has querido decir, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando este vehículo está aquí y aquí está el otro vehículo, ambos van en ese sentido, el vehículo que está en A y en B, entonces varios accidentes se producen. ¿Por qué? Porque cuando ya cerca estamos del punto final, del punto más elevado de esta curva vertical, entonces aquí, bueno, ahí ya son visibles, ¿no? O sea, ya cuando esta curva vertical ya prácticamente está ya o sea, en el punto más elevado, ¿no? Entonces ahí ya la visibilidad ya no es un problema. Pero en pleno desarrollo de la parábola, entonces el problema es de
visibilidad. Entonces, cuando nosotros leemos en una carretera, cuidado, curvas verticales. Entonces, ¿qué cosa es lo que tenemos? ¿Cuál es el principal problema que vamos a tener? Es la visibilidad. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí, ingeniero. Se entiende. Eso debe quedar bien en claro, ¿no? Qué cosa ya ustedes ya pues tienen que saber, ¿no? Por ejemplo, una señal preventiva viene esto de una curva vertical, entonces ya ustedes tienen que saber, ¿no? Tienen que saber. Están viendo la tablet, ¿sí? Les pregunto porque yo hago aquí el cambio en la conexión, entonces por eso es que les pregunto. ¿Están viendo, no? Sí, ingeniero. Sí. Ese es en una curva vertical en cresta. ¿Y cuál es la otra curva vertical? Es, por ejemplo, aquí. Su inversa, ingeniero. Claro. Entonces aquí está el PSB. Aquí está el PTB. Y aquí está el PIB. Entonces, ¿cómo está el desarrollo de esta parábola? Por aquí viene esta curva vertical, ¿cómo se le denomina? Curva vertical en columpio. En columpio. En esta curva vertical, ¿hay problemas de visibilidad? No, No. no, no. Esta no presenta ningún problema con la visibilidad. ¿Por qué? Porque un vehículo está aquí, el otro está aquí. Y ¿van a tener problemas con la visibilidad? No, no tienen. Las de cresta, esas son las problemáticas. ¿Ya? Listo. ¿Alguna consulta de esta parte? Listo. Entonces vamos a empezar a desarrollar el ejercicio que ya lo han copiado. ¿Ya? Si tienen cualquier consulta, cualquier esto, pregunten, ¿ya? Listo, a ver, vamos a empezar a desarrollar el ejercicio. A ver, indica lo siguiente. Entonces, para el primer tramo, dice, la velocidad es de ¿cuánto? La velocidad de diseño es de 110 kilómetros por hora. La sobreelevación máxima
la sobreelevación máxima es de 0.10. Entonces, lo que pide es en este primer tramo, dice, ¿cuál es el radio mínimo necesario en estas condiciones? Entonces, la fórmula para el radio mínimo es igual a la velocidad elevada al cuadrado, todo esto que divide a esta constante 127 por la sobreelevación máxima y más F sub t. ¿Qué cosa es F sub t? Viene a ser la fricción lateral, la fricción lateral. Entonces, el radio mínimo es igual a 110 elevado al cuadrado. Todo esto que divide a 127 multiplicado por 0.10 más la fricción lateral, entonces viene a ser a 0.11. 0.11. Entonces, el radio mínimo viene a ser igual a 453.69 metros. ¿Y cómo lo entendemos este radio mínimo? ¿Cómo lo entendemos? Lo entendemos de la siguiente manera, ¿no? Si tenemos aquí el PC, aquí lo tenemos el PT. Entonces, proyectamos aquí es de 453.69, el radio. Con este radio mínimo, o sea, el radio aquí no puede ser de 350. ¿Por qué? Ese radio mínimo corresponde a una velocidad de 110 kilómetros por hora. Para esta velocidad de diseño, el mínimo radio tiene que ser 453 o más. No podríamos, para esta velocidad de diseño, tener un radio de 350 metros. No se puede. No se puede. ¿Puede ser más? Puede ser más. Puede ser 500 metros, puede ser. Puede ser 600 metros, 600 metros. Mucho mejor. Claro. Pero lo mínimo que tiene que ser es 453. Eso es indispensable. No puedo darle un radio de 350 para esa velocidad de diseño. No, no puedo. Ese es el radio mínimo. ¿Ya? Ahora, dice,
Cuando vamos a bajar ahora la sobreelevación, o sea, ya no va a ser de punto 10, sino que le vamos a dar ahora una sobreelevación máxima de 0.08. No tiene unidades, ¿no? No tiene unidades. Entonces, pero ¿cómo lo entenderíamos si quisiéramos representarlo? Ya. ¿Están viendo la tablet? Sí. Sí, ingeniero. Ya. Miren, ¿cómo entiendo esta sobreelevación máxima de 0.8? O la que tenía anteriormente, de 0.10. ¿Cómo lo entiendo dentro de la curva? Sencillamente, Como el peralte, ¿cómo? como el peralte, El peralte. Pero, si aquí, a ver, aquí voy a hacer un... Velocidad máxima. Claro. Aquí, por ejemplo, tengo el centro del círculo. Aquí tengo el arco. Aquí está el PC. Aquí está el PT. Ahora, el eje, este arco PC-PT viene a ser el eje de la carretera. Entonces, por ejemplo, una línea de, vamos a poner una, a ver, lo puedo cambiar aquí de color. Esa va a ser una berma y esta va a ser la otra berma. En el caso de punto 10, que era la sobreelevación anterior, entonces aquí coloco, por ejemplo, un punto A y aquí tengo un punto B. Entonces, aquí está. ¿Qué pendiente hay entre A y B? Con el primer caso. 0.10. No. ¿Cuánto 10%. es? 10%. 10%. La sobreelevación en el primer caso es de A hacia B, el peralte. La sobreelevación está en 10%. Ahora dice, si esta sobreelevación la consideramos ahora entre A' y B'. Ahora, ¿cuánto va a ser el peralte? ¿Cuánto va a ser la pendiente? 8%. 8%. 8%. 8%. ¿Y cómo comprobaría en el campo, por ejemplo, entre A y B? A ver, ustedes están en una empresa
que va a recepcionar la obra. ¿Cómo comprueban en el campo, por ejemplo, el 8%? Les dicen, a ver, ingeniero, este arco, todo este tramo de esta curva circular tiene que tener una sobreelevación del 8%. ¿Cómo lo hacen en el campo? 8 metros en 100 metros. Pero ¿cómo comprueban? Claro, yo ya sé, en este caso, de A hacia B. La pendiente de A hacia B es menos el 8%. Menos el 8%. ¿Por qué? Porque A tiene que tener mayor cota. Entonces aquí está uno. A', B'. A tiene que tener mayor cota. Entonces, de A' hacia B' es negativa, es descendente la pendiente. ¿Y cómo lo comprobamos en el campo? Que, por ejemplo, nosotros vamos a recepcionar esa vía y queremos comprobar que entre A' y B' debe haber esa sobreelevación del 8%. Diferencia de cotas de A y B. Ya, diferencia de cotas. Por ejemplo, entre A y B estamos diciendo hay una distancia entre A', B', por ejemplo, de 9 metros. ¿Y cómo compruebo esa diferencia de cotas? ¿Cómo? ¿Cómo compruebo en el campo? Por la regla de 3 simple, ingeniero. No. No, en el campo, pues, ¿qué hacemos? A ver, diga, a ver, ustedes trabajan en esa empresa que va a recepcionar la obra. Y a usted el gerente o el ingeniero residente o el supervisor les dicen, a ver, compruébeme que esa sobreelevación de esta carretera debe tener el 8%. Entre A y B es menos el 8%. Eso es bueno que aclare, ¿no? A ver, comprueben. ¿Qué hacemos? Ingeniero, sería con el nivel de ingeniero, me estacionaría en el punto A' y visaría al punto B'. No, no. No te estacionas en A', no. ¿Dónde te vas a estacionar con el nivel? En el punto en el punto 0. En el punto 0. ¿Dónde está el punto 0 aquí? Punto O. En otro. No. Generalmente ya hemos visto en el campo que el punto O, el centro de este círculo, está pues en una parte inaccesible, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a tener en la práctica que esto, por ejemplo, es un cerro.
Y En ese aquí caso, en el punto B, ingeniero. en el punto B prima. B'. No, tampoco. Ni A' ni B'. ¿Dónde ve el nivel? En el eje. Puede estar en el eje. El nivel, pues ustedes lo colocan, por ejemplo, aquí. Alguien puede decir, no, y lo coloco en el eje, lo puedes colocar en el eje. Lo puedo colocar justo en el eje, puede ser. Y lo puedo colocar fuera del eje, también lo puedo colocar en cualquier punto. ¿Y qué condición debe haber de este nivel? Ya, lo estaciono ahí, a ver. Ya, están viendo, ¿no? Sí, ingeniero. Ya. Ustedes pueden colocar el nivel en cualquier punto, en cualquier punto. Aquí tienen que utilizar cada vez que ustedes van a controlar gradientes, que es indispensable, gradientes en una carretera, en un canal, todo eso, les dicen, a ver, usted que está aquí como auxiliar del ingeniero residente, a ver, contróleme usted si ese peralte, esa sobreelevación tiene el 8%. Lo que tienen que hacer es lo que en topografía se denomina una nivelación geométrica. ¿Y cuál es esta nivelación geométrica en topografía? Es la más exacta y la que ustedes tienen que emplear. ¿Cuál es la condición de esta nivelación geométrica? Que la distancia. Entonces, ustedes se estacionan aquí, por ejemplo. Esta es la estación 1. Ahí lo colocan el nivel. Y en el punto A' colocan la mira. En A', entonces colocan la mira. Y leen la lectura de vista hacia atrás. O sea, el nivel puede estar en el eje, puede estar a la derecha, a la izquierda, no sé, no en cualquier parte ve el nivel, eso no interesa. ¿Cuál es la condición del nivel hacia la mira en una nivelación geométrica, que es la más exacta en topografía? ¿Cuál es la condición? Escriban, ¿no? Porque esto es práctico, esto no es, no, a ver qué dicen, a ver, consulten. No, esto se hace en la práctica. La condición del nivel hacia las miras, que voy a colocar en A' y en B', ¿cuál es la condición principal en una nivelación geométrica? Que la distancia del nivel hacia las miras no debe ser, ¿qué cosa?
no debe ser mayor de 50 metros. ¿Por qué no debe ser mayor de 50 metros? ¿Por qué? Por tema del error, ¿Por qué? Porque cuando ustedes instalan el nivel hacia la mira a unos 30 metros, 40 metros, 50 metros, ustedes van a poder estimar ¿qué cosa? Van a poder estimar milímetros. Es decir, ustedes en vista hacia atrás pueden decir 1,54, 3. ¿Qué cosa es el 3? Es una estimación de milímetros. En cambio, si el nivel hacia las miras, ustedes la colocan a 80 metros, lo único que van a poder determinar es 1,54. ¿Se dan cuenta? Entonces, lo único, ustedes pueden instalar el nivel a la derecha, aquí, ¿no? Donde estamos aquí, puede estar ubicado aquí, puede estar ubicado ahí el nivel, ahí lo instalan. En el eje también lo pueden instalar. Pero la condición es que del nivel hacia las dos miras no deben estar más de 50 metros, tanto en vista hacia atrás como en vista hacia adelante. Y vamos a suponer aquí en este ejemplo, supongamos estoy aquí en la estación E1 y en vista hacia atrás, por ejemplo, me da 1,53,5. 1,53,5. Ahora, para que entre A' y B' en vista, cuando yo gire el anteojo a B' y coloque aquí la mira en B', ¿cuánto debe ser mi lectura? Para que entre A' y B' exista la pendiente del 8%. ¿Cuánto debe ser teóricamente la vista hacia adelante? Si no me da esa lectura, quiere decir que entre A' y B' no hay esa pendiente del 8%. ¿Cuánto debe ser la vista hacia adelante teóricamente? Ustedes, al punto A, no es necesario que sea un control altímetro, nada. Como están en el campo, ustedes dicen, al punto A le voy a dar, al punto A le voy a dar, no me interesa, o sea, que sea un BM exacto. Yo digo, le voy a dar 100 metros de cota. 100 metros sobre 100 metros de cota, ya digo. 100 metros de cota. Esa es la cota de A. Perdón, de A', ¿no? De A'. ¿Y cuál debe ser la cota ahora de B? En vista, cuando la mira la traslade hacia B', ¿cuánto debe ser su vista hacia adelante?
A ver, ¿qué dice? 99.28. En vista hacia adelante, ¿cuánto debo leer? Vista hacia adelante, ¿cuánto 0.815. debo leer? Sería, ingeniero, 0.815. Ya. A ver, vamos a ver. Vista hacia atrás. Hemos dicho 1.535. Entonces, hacemos lo siguiente, ¿no? El BM es 100 metros, que es la cota de A' en el piso. Entonces, más la vista hacia atrás, que es 1.535. Ya. Están viendo la tabla, ¿no? PM más 1.535. ¿Qué cosa viene a hacer? Al hacer este sumatorio, ¿qué viene a hacer? ¿Qué viene a hacer? 100 más 1.535. ¿Qué voy a tener? A ver, ¿qué voy a tener? Voy a tener pues la altura instrumental. 101.535. ¿Está bien? Esa es la altura instrumental. Menos. ¿Cuánto dijiste en vista hacia adelante? ¿Cuánto dijiste en vista hacia adelante? Dije, ingeniero, 0.815. 0.815. Entonces, 0. Esta es la vista hacia adelante. 2,7. Entonces, ¿esto qué viene a ser? 100,720. Esto viene a ser la cota de P'. ¿Sí? ¿Está bien o no está bien? Ahora, esta pendiente del 8% menos el 8%, ¿qué me indica? Quiere decir que en una distancia de 100 metros de distancia horizontal, 100 metros, va a bajar ¿cuánto en la vertical? Va a bajar 8 metros. Esta pendiente me indica menos el 8%. ¿Ya?
¿Entiende así o no? A ver qué hice. ¿Está bien o está mal? He perdido comunicación, creo, con los alumnos. Aló, aló. Sí, está bien, ingeniero. Claro. Menos 8% quiere decir que a una distancia horizontal de 100 metros voy a bajar 8 en la vertical. Entonces, sí. ¿Cómo planteo la regla de 3? En 100 metros bajo 8 metros. En 100 metros de distancia horizontal bajo 8 metros en la distancia vertical. ¿Qué más? Como tengo solo 9 metros en la distancia horizontal, voy a tener X en la vertical. A ver, ayúdenme, ¿cuánto da? 0.72. 0.72 metros. 0.72 metros. Quiere decir que, ¿cuál viene a ser la cota de B'? Si yo le estoy dando 100 a la cota de A, quiere decir que 100 es la cota de A. Si a esta cota de A 100 le voy a restar 0.72, nos voy a tener la cota de B. ¿Cuánto me va a quedar? 99.28. 9.28. ¿Y concuerda con lo que su compañero ha sacado? No, no concuerda. No concuerda. Entonces, ¿cuánto debo leer en vista hacia adelante? ¿Cuánto debo leer en vista hacia adelante? Sencillamente lo que hacemos es lo siguiente. 101, 535 menos 99, 28. $2.255. Entonces, 101, 535 en vista hacia adelante, 2.255, 0, 13 menos 5, 8, 5 menos 3, 2,
99.28. O sea, en vista hacia adelante, ¿cuánto debo leer? 2.255. ¿Está bien? ¿O hay Sí. alguna duda? ¿Está bien? ¿O hay alguna duda? ¿O algo está mal? ¿Qué hice? Está pues bien, Sí, ingeniero, está bien. claro. Entonces, en vista hacia atrás, debo leer cuánto he leído. 1.500. Y en vista hacia adelante, tengo que leer 2.255. Si no tengo esa lectura en vista hacia adelante, quiere decir que entre A y B no hay esa pendiente del menos 8%. ¿Ya? Esto guárdenselo, ¿no? Esto es práctico, ¿no? Ustedes les van a decir, a ver, contrólame en canales, a ver si este canal tiene, el proyecto dice menos 2%. ¿Cuál lo hace? Igual. Ya. Listo. Ah, ya. Ingeniero, Sí. Sí, dime. Lo que, a ver, antes de terminar la clase, lo que quería decirles es lo siguiente. A ver, el alumno Acarapi Machaca, ¿está? No está. Bueno, yo le voy a poner NP. Justín Sasegá.